Hola a todas y todos, mi nombre es Sergio Carrera y hoy acá vamos a hablar de narrativa en historieta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de narrativa? Bueno, hagamos de cuenta que nosotros somos los directores de una película, pero en este caso los directores de esta película dibujada que es nuestra historieta. O sea, vamos a hablar de cuál es la mejor manera de contar la historia. Para eso voy a mostrarles ejemplos de mi trabajo en Toxi Detective, libro que acaba de salir en España. Los recursos que vamos a mencionar en esta primera parte son los diferentes planos. Muchos de ustedes ya habrán escuchado mencionar que en historieta tenemos principalmente tres tipos de planos. Primer plano, plano medio o plano americano y plano general. ¿Y cómo saber como narradores cuándo elegir cualquiera de las posibilidades que nos ofrecen estos tres planos? Bueno, los distintos planos nos sirven para elegir en dónde queremos que enfoque su atención el lector entre los distintos elementos que hay en una misma escena. Es decir, escenario, un personaje o varios personajes, acciones que pueden ser más de una. Nosotros podemos pedirle al lector que se enfoque en uno solo de esos elementos o en varios a la vez. Y ahí es que vienen los tres planos antes mencionados. El primer plano, como pueden ver en este ejemplo, nos interesa utilizarlo cuando queremos que la atención del lector esté enfocado en un solo elemento de la escena. Puede ser para presentar a un personaje por primera vez, hacemos un primer plano de su rostro, como en este caso. O, por ejemplo, cuando nos interesa destacar muchísimo la emoción de uno de los personajes. En este caso, queremos que se note que esta llamada de teléfono la está haciendo el personaje con muchísima angustia. Y la angustia es una parte fundamental de nuestra escena. Entonces la mostramos en la expresión del rostro. Todo lo demás no nos interesa. Vean que en estos casos que les estoy mostrando, ni siquiera hay un fondo atrás del personaje. No hay un escenario que probablemente en la página ya lo hayamos presentado ese escenario previamente. Entonces en esta viñeta solo nos interesa la única acción que está teniendo, que es hablar por teléfono, pero sobre todo nos estamos fijando en la angustia. Otro ejemplo que podemos tener de primer plano, acá tenemos una secuencia de primeros planos que son tres viñetas en primer plano con la cámara quieta, y lo que queremos destacar en esta secuencia es que el protagonista dio un paso. Que bueno, si ustedes conocieran el contexto de la historia sabrían que este primer paso es muy significativo y muy importante. Por ende, a algo tan sencillo como dar un paso o una acción tan común le dedicamos un primer plano. Queremos demostrarle al lector lo importante que es y por ende, insisto, lo destacamos con un primer plano, repito. El siguiente plano a tener en cuenta se llama plano medio o plano americano. Si estamos viendo a un personaje en el plano, vamos siempre a verlo desde rodillas para arriba o cintura para arriba o como mucho de ombligo para arriba, y podemos ver otros elementos a su alrededor. Podemos ver su contexto, como este ejemplo muestra, en qué ciudad está caminando, que está caminando por la calle, y podemos mostrar incluso a más de un personaje en el mismo plano, como es en este ejemplo. En este ejemplo estamos viendo a la persona que está hablando, estamos mostrando también con quién está hablando y estamos mostrando dónde están. El plano medio tiende a ser el plano más utilizado, el más común en todas las escenas, porque una vez que ya fue presentado el escenario y cuando no tenemos la necesidad de resaltar ninguna acción puntual, entonces el plano medio es el ideal, donde mostramos un poco de todo y generalmente en las escenas de diálogo, cuando lo importante es el diálogo, simplemente mostramos los elementos sin destacar nada demasiado. Generalmente todos los elementos del plano están al mismo nivel de importancia. Y por último tenemos el plano general. El plano general más comúnmente se utiliza para presentar al escenario el contexto en el cual se están desarrollando las acciones del protagonista o de él y más de un personaje. Por ejemplo, en este caso presentamos a la ciudad como un personaje más. De hecho, el protagonista está de espaldas a nosotros porque está con su atención hacia ese escenario que está visitando, de la misma manera que el lector visita ese escenario junto con él. Y entonces estamos presentando una ciudad caótica con muchos
mucho ruido, con mucha información, mucho tránsito, mucha suciedad, y hay varios elementos alrededor de él. Bolsas de basura, mucha gente que nadie se presta atención entre sí, muchos carteles publicitarios. Todo eso nos ofrece un contexto que va a ser importante en la historia para el personaje, por ende hay que presentarlo. Tenemos acá otro ejemplo de cómo se puede utilizar un plano general, donde acá no solo estamos mostrando al personaje caminando por la cornisa, que es la acción que él está llevando, sino también estamos mostrando la ventana hacia la cual él se dirige. Y lo más importante de por qué esto decidí que fuera un plano general, porque yo necesitaba mostrar el riesgo, el peligro que estaba corriendo este personaje en semejante acción, y por ende no solo tenía que mostrarlo ahí a la ventana, sino tenía que mostrar todo el vacío, toda la cantidad de pisos que hay por debajo de él. Es decir, estamos viendo más de un elemento a la vez y son todos importantes. Entonces repito, primer plano, plano medio o plano americano y plano general. Básicamente esos son los tres planos que tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar nuestras historias. En esta segunda parte les voy a hablar de los formatos de viñeta y qué hay que tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el formato que le debemos dar a cada viñeta si queremos potenciar bien las acciones y los elementos que queremos mostrar en las escenas que estamos dibujando. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que de acuerdo al formato que le vamos a dar a la viñeta, estamos diciéndole al lector cómo se está moviendo la cámara. De nuevo hago referencia como si estuviéramos hablando de una película, porque tanto el cine como la historieta son medios que tienen mucho en común narrativamente y se retroalimentan entre sí. Por eso insisto en que nosotros al dibujar un cómic es como si fuéramos el director de esa película. Lo que queremos lograr cuando dibujamos una viñeta larga y apaisada es hacer que la atención del lector se vaya de izquierda a derecha, porque como acá no hay ningún punto central en el cual enfocarse, probablemente la mente, los ojos, la mirada del lector se dirija de izquierda a derecha. Entonces acá estamos haciendo como en el cine un paneo donde mostramos un montón de gente viajando en este subte en el cual el protagonista está en el centro de toda esa gente. Mostramos toda la locación, pero estamos interesados en que sea en ese orden que el lector vea todos estos elementos. De la misma manera va a suceder cuando la viñeta es larga en formato horizontal. Nosotros lo que queremos mostrar es de a poco los elementos, no todos juntos concentrados en un punto. Recuerden que con esto estamos manipulando la atención, la mirada del lector. Entonces, los contextualizo en la historia. El protagonista, el personaje central de esta viñeta, es un personaje que por condiciones de salud que él tiene no puede salir de su casa desde hace años y por un problema que tiene que resolver está saliendo por primera vez. Entonces, para él es muy significativo. Primero lo mostramos a él preocupado, observando, y de a poco vamos llegando a qué es lo que le preocupa. Básicamente las escaleras, algo que para nosotros es cotidiano y normal, para este personaje las escaleras representan un desafío tan grande que vale la pena mostrarlo en este orden. De nuevo estamos simulando un movimiento de cámara. Otro ejemplo vertical en una viñeta para ver cómo de a poco diferentes elementos van apareciendo. Estamos mostrando que una puerta fue abierta, estamos mostrando quién la abrió, que está preocupada, porque finalmente el protagonista logró entrar a un edificio en el cual él no vive y se metió por las malas. Y en este ejemplo que les estoy mostrando ahora, lo que vemos en realidad son viñetas casi cuadradas, que en realidad son un poco más altas que anchas, pero bueno, hacen que en cada ejemplo todos los elementos estén concentrados en el centro de la viñeta o casi, porque no hay mucho hacia dónde sentir que nuestra atención se podría derivar. Entonces, cada viñeta que sea cuadrada o casi cuadrada es una cámara quieta, y en este caso, de paso les muestro las 6 viñetas conviviendo entre sí, porque lo que les estoy marcando al hacerlas todas del mismo tamaño y ocupando el mismo espacio en la página, es como si se tratase de una película, estuviéramos viendo que los planos van cortando todos al mismo ritmo, porque al tener todas las viñetas del mismo tamaño, insisto, es como que cada una, la lectura, la atención del lector debería durar la misma cantidad de tiempo. Este es un recurso que funciona muy bien si queremos mostrar el tedio de una vida muy aburrida, donde cada una de las acciones valen lo mismo, sin destacar ninguna en particular. Entonces podemos decir que, para resumir esta segunda parte, el formato de cada viñeta viene a representar el movimiento de cámara o la ausencia de él.
Entonces, en esta tercera parte les voy a hablar de los puntos de vista, es decir, volviendo a comparar la historieta con el cine. Cuando hablo de puntos de vista me estoy refiriendo a dónde ubicamos la cámara y de qué manera. Porque nosotros al dibujar cada plano lo que estamos haciendo es manipular la subjetividad del lector. Y justamente por eso no da lo mismo que una cámara esté viendo el elemento central del plano desde abajo que lo esté viendo desde arriba. Empecemos hablando de contrapicado. Contrapicado se llama cuando nosotros al elemento principal del plano lo estamos viendo desde abajo. En este caso estamos viendo a una persona. Y a esta persona decidí que en este plano la viéramos desde abajo porque quería que nos inspirara temor. Es decir, el plano visto desde abajo, el contrapicado, nosotros lo utilizamos cuando queremos que el elemento nos inspire respeto, temor, grandeza. Es un ser superior a nosotros porque literalmente nosotros lo estamos viendo desde abajo. En cambio, en contraposición a lo que les acabo de mostrar, acá tenemos un plano en picado, es decir, visto desde arriba, que significa todo lo contrario. Estamos viendo un personaje en sumisión. Nosotros, desde nuestro punto de vista, somos superiores a él. Si elegimos utilizar este plano es porque nosotros queremos que el lector sienta eso. Queremos ver, en este caso puntual, a este personaje en peligro. El personaje tiene el arma, pero sabemos que está en una posición sumisa porque lo estamos viendo de arriba. Más que miedo, sentimos que él es el que tiene miedo. Ahora bien, elegí esta imagen para resumir un poco todos los temas de los que venimos hablando en narrativa de historieta. ¿Cómo podía dibujar yo la soledad? Me decidí entonces por un plano general para poder mostrar en la parte superior de la viñeta toda esa falta de información, toda esa negrura, que si ustedes ven, ocupa casi tanto espacio en toda la viñeta como la parte inferior, que es la que muestra información. ¿Por qué? Porque todo ese negro representa silencio, representa soledad. Y abajo, de manera claustrofóbica, dibujé las sombras de los barrotes atravesando al personaje para asfixiarlo. La forma de la viñeta es casi cuadrada porque quería mostrar quietud, el plano en general porque tenía que demostrar, acá a primera vista pareciera que es un solo elemento, pero justamente lo que quiero mostrar es en qué contexto este personaje no está haciendo nada porque no tiene nada para hacer, está a la espera sintiéndose solo, sintiéndose atrapado. Entonces hay un elemento extra que yo quería dibujar, la soledad. Elegí el plano en favor de eso, elegí la ausencia de movimiento, la forma de la viñeta en favor de eso, y elegí un punto de vista que favorezca eso. Así que si sos nuevo en esto de dibujar historietas, con que tengas en cuenta estos recursos narrativos que te estuve mencionando, ya te va a ir bien. Porque lo siguiente que te recomiendo es que a partir de ahora leas muchas historietas y mires muchas películas para ir aprendiendo de otros narradores experimentados cómo te conviene a vos contar tus escenas. Nuestro cerebro es una esponja y nunca deja de aprender, incluso cuando nos estamos entreteniendo simplemente mirando una película sin intenciones de aprender nada, estamos aprendiendo inconscientemente. Así que a partir de este momento ya estás listo para empezar a dibujar tus historietas y ser el director de esta película dibujada que es tu historieta.